Bienvenidas, chicas, a esa transmisión en vivo y en directo junto a Mariana, una invitada especial, donde vamos a aprender el tema de las adicciones y el efecto que tiene en nuestro cerebro. Si no puedes dejar de comer pan, no puedes dejar de comer tanto arroz o consumes al día 5 o 6 vasos de gaseosa todos los días, esto es una adicción. Así que es importante identificarla y pues mejorarla y cambiarla y quitarla de tu vida para que pues evoluciones y logres los cambios que quieres, ¿vale? Así que bueno, vamos a dar aquí la bienvenida a Mariana. Buenas noches, gracias Sebastián por la invitación, gracias a todos los que están aquí escuchándome y qué rico que puedan entender y escuchar esta charla sobre las adicciones y sobre todo llevarse un mensaje claro que es entender por qué la adicción se convierte en una enfermedad, ¿cierto? Cuando hablamos del fenómeno de adicción estamos hablando de una enfermedad mental. Bueno, entonces mi nombre es Mariana Úsuga, yo soy médica egresada de la Fundación Universitaria San Martín en la sede Sabaneta, aquí en Medellín, Antioquia. Soy magíster en drogodependencias de la Universidad CES. Actualmente laboro en una clínica de tercer nivel en la ciudad de Medellín y soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín, del programa de Medicina Familiar. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la adicción, ¿cierto? Entonces, para nosotros, primero que todo, Espérame, Mariana. Listo, súper. Entonces, esa fue la introducción. Eres médica y trabajas en una clínica en donde ayudas a personas con problemas de adicciones. bueno, realmente yo trabajo en una clínica de tercer nivel, más que todo como con la parte de las maternas. Sí, todavía no estoy allá. Vemos también pacientes con consumo, pero digamos que no es como el fuerte pues de la clínica. Ok, listo, listo, listo. Ahora, el audio se escucha bien, la imagen está bien, así que no hay ningún problema para que nadie pueda estar en la transmisión. Les recomiendo que tengan una hoja y un esfero a la mano para que anoten la información que Mariana nos estará brindando en esta charla. Va a hablar mucho más que yo, la verdad, porque pues ella es la ponente en esta noche y nos va a dar muchísima información para que aprendemos para aprender desde un tema médico y pues ver el tema desde otra perspectiva y algo que pues es fundamental conocer el tema de adicciones, como lo dije anteriormente, si no puedes dejar el pan, si no puedes dejar la gaseosa, si tomas mucha gaseosa al día, 3, 5 gaseosas al día personales, esto es una adicción y hay que dejarla, ¿vale? Entonces, listo, vamos a continuar. Envíen corazones aquí, envíen corazones las personas que están en vivo y en directo, envíen corazones. Y si están viendo la grabación, escriban en comentarios desde dónde nos están acompañando. ¿Vale? Ahora sí, Mariana. Let's go, vamos. Perfecto, listo, gracias. Bueno, entonces lo primero que yo quiero, digamos, entrar en materia es que quiero explicarles qué es el fenómeno de la adicción, ¿cierto? Y para comprender la adicción, nosotros debemos conocer como los mecanismos neurobiológicos. ¿Qué son mecanismos neurobiológicos? Es decir, todo lo que está pasando en ese cerebro de aquella persona que tiene una adicción, bien sea adicción a sustancias psicoactivas o bien sea adicción a comportamientos, ¿cierto? Entonces, a comportamientos me refiero a la adicción a la comida, me refiero a la adicción al juego, me refiero a las adicciones al internet, adicción a las compras, ¿cierto? Entonces, aquí lo que yo quiero como dejar claro es que no solamente existe adicción a las sustancias psicoactivas, como es ya lo conocemos como es el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, los opioides, sino que también existe adicciones a ciertos comportamientos que, aunque parecen inofensivos, ponen en riesgo nuestra salud, ¿cierto? Y es ahí cuando estamos hablando entonces de adicciones a la comida, por ejemplo, ¿cierto? O adicciones a otro tipo de comportamientos. Entonces, son dos situaciones que digamos que son diferentes, son dos situaciones completamente diferentes, pero que en el cerebro de las personas que la están sufriendo se comportan igual, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a empezar como a explicar lo que está pasando en ese cerebro. Entonces lo primero que yo quiero como dejarles claro es
Existen adicciones a sustancias psicoactivas y existen adicciones a comportamientos, ¿no? o a conductas comportamentales. Y ambas tienen un mecanismo en el cerebro de forma igual. ¿Cierto? Entonces, lo adictivo no solamente es el consumo de las sustancias, sino los otros comportamientos que ya les mencionaba. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en ese cerebro que tiene en ese cerebro de una persona adicta, ¿cierto? Eso es lo que todos nos estamos preguntando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos volvemos adictos o, bueno, empiezan las adicciones porque el cerebro empieza a experimentar una sensación de placer, ¿cierto? ¿Y por qué se experimenta el placer? Entonces resulta que en 1954 dos investigadores que se llamaban Olsminers y llegaron y cogieron un montón de raticas. Y todas esas raticas, ¿qué les hicieron? Les implantaron unos electrodos, o sea, como unos chips que se conectaban en una palanca y se conectaban hacia el cerebro. Entonces, esos chips, cada que la ratica, pues, digamos, pichaba pues la palanquita, se le iba como un estímulo de placer al cerebro, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta, claro, a ver, entonces está pasando ahí algo, sí, que a través del electrodo va a su cerebro, ¿cierto? Entonces a las raticas, a todo ese montón de raticas, se les empezó como a generar un estímulo y todas empezaron como a sentir ese placer en el cerebro. Entonces ellas empezaron a estripar la palanca, podían oprimir la palanca por ahí 2000 veces en una hora. Sí, claro, ahí pues obviamente experimentando como la sensación de placer. Entonces esas raticas, eso fue un experimento que se hizo, esas ratas se olvidaron de la comida, se olvidaron del sexo, se olvidaron de que tenían sed, se olvidaron del juego. ¿Por qué? Porque se volvieron adictas, ¿cierto? Entonces, después de ese experimento, se llegó a la conclusión, que fue muy revolucionaria para la época, de que la conducta estaba impulsada por el placer. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que yo experimento placer con ciertas cosas, mi cerebro pues empieza a acostumbrar, mi cerebro empieza a pedirlo y empieza a hacerse un daño allá a nivel cerebral, ¿sí? En un sistema que tenemos que se llama el sistema de recompensa y todo propio como de la conducta repetitiva que se está haciendo. Y esa conducta me refiero a un consumo de sustancias, a lo que ya les había dicho, a la conducta de la adicción a la comida, la adicción al juego. Entonces, eso, a raíz de ese experimento, fue que se descubrió que definitivamente sí había una zona en el cerebro que se afectaba y que era la responsable de que las personas nos volviéramos adictas a ciertas cosas. Ok, ¿Sí? entonces aquí en ese experimento en el 54 descubrieron que efectivamente la conducta que se hace de forma repetitiva, digamos excesiva o lo que se tiende a hacer de manera muy seguida, se hace es porque genera en nuestro cerebro un efecto de placer, de saciedad, Exacto. que le gusta los efectos que genera en el cuerpo, el tema hormonal que genera de placer y por ende ya nosotros nos volvemos dependientes a ese estímulo, a eso que estamos haciendo para volverlo a repetir y continuar con ese placer, ¿sí? Exacto, es así, tal cual lo estás diciendo. Es una conducta repetitiva que genera placer, 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 hasta que llega un momento en que el cerebro todo el tiempo pues quiere estar viviendo esa conducta, ¿cierto? Entonces, aparte pues que físicamente se siente la necesidad, pues en realidad es porque hay una parte del cerebro que es responsable de que eso esté sucediendo, Ok, ¿sí? y ahí el tema de adicciones no solo tiene que ver con alcoholismo, tabaquismo, sino también con el tema de adicción a la comida y a ciertos alimentos, ¿verdad? Claro, porque finalmente, ahorita les voy a hablar como un poquito de finalmente qué es lo que pasa también como con la adicción a la comida. Pero digamos que todas las adicciones se comportan de forma igual en el cerebro. O sea, todas están impulsadas por una sensación de placer, ¿cierto? Entonces al principio la persona está experimentando pues qué rico comer hamburguesa, qué rico comer papas, pero ya luego le está haciendo falta, o sea, luego se volvió adicta a la gaseosa, se volvió adicta a la Coca-Cola, se volvió adicto a las papas fritas, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque todo
parte de ese mecanismo, de esa parte patológica que está ocurriendo en el cerebro que cada vez le está pidiendo que repita la conducta. O sea, la conducta que le genera pues un estado de euforia, un estado de placer a la persona. Entonces, Listo, listo. Eso está buenísimo. Espero que estén anotando esta información. Por favor, dele corazones a esta transmisión. Si estás en vivo, dale corazones para saber que te está gustando. Y si estás viendo la grabación, deja tu comentario por aquí abajo. Listo. Vamos, Mariana, sigamos. perfecto. Apenas Entonces, comenzamos. entonces es muy importante, por eso yo siempre, desde el principio, pues como empecé mi charla, quiero que tengan muy claro que la adicción es una enfermedad, ¿cierto? Que el sufrir de un trastorno de adicción es tener un trastorno mental, ¿cierto? Y como cualquier comportamiento adictivo, la idea es que las personas busquen como los profesionales idóneos para tratar estas adicciones. Y lo más importante es cambiar ciertos hábitos o ciertos comportamientos por estilos de vida más saludables, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos la importancia de hacer ejercicio, la importancia de buscar cierto tipo, cualquier otra actividad, pues que también me genere placer, pero que la vaya yo a cambiar por la conducta que finalmente pues es la que está riesgosa y está poniendo como en peligro la salud de nosotros. Totalmente. Listo, Ujú. listo. Súper valioso ese inicio de definir qué es la adicción, ese experimento que pues descubrió que pues en verdad es debido al placer que genera en nuestro cerebro y que ya sabemos que esto es una enfermedad mental, el tema de una adicción. Y hay que sigue, hay que podemos hacer, Mariana. Bueno, entonces hay algo muy importante que también vamos a hablar y es una cosa de que tenemos que tener claro cuáles son las tres características de la adicción, ¿cierto? Porque yo creo que alguna vez las personas se preguntan, bueno, y cómo sé yo si lo mío es una adicción, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de tres características importantes que me empiezan a enfocar o a enrutar si el problema o la conducta mía ya es una conducta patológica, bien sea cualquiera la conducta que estemos haciendo mal, comiendo, jugando, o bien sea pues la más conocida, que es como el consumo de las sustancias psicoactivas. Entonces vamos a hablar de tres características fundamentales y que hacen parte del trastorno o el fenómeno pues de la adicción, ¿cierto? Entonces la adicción se caracteriza por tres cosas importantes. La primera es la compulsión de búsqueda, ¿sí? Como su nombre lo dice, todo el tiempo la persona está buscando, ¿cierto? Está buscando repetir esa conducta, está buscando comer, está buscando ingerir alimentos ricos en carbohidratos, ¿cierto? Porque usualmente el trastorno de adicción a la comida no se va dando porque le encanten las ensaladas, ¿cierto? Sino por aquellas sustancias, ¿cierto? Uno no Sí, se va sí, sí. volviendo adicto a las ensaladas, sino que se va volviendo adicto a las sustancias que son, digamos, ricas en calorías, en carbohidratos, ¿cierto? Entonces, digamos que la persona todo el tiempo está buscando ese consumo, ¿cierto? Esa es la primera característica, ¿cierto? Todo el tiempo es como un deseo incontrolable por repetir esa conducta, ¿cierto? Y repitiéndola al principio, digamos que la persona la empieza a hacer porque le parece, le genera un estado de placer inicialmente, ¿cierto? Dentro de Sí, todo sí. el fenómeno de la adicción, al principio la persona lo hace porque le pasa rico, le parecen buenos estos alimentos, le parece bueno este comportamiento, se toma sus traguitos porque se olvida de los problemas del fin de semana, se desestresa, ¿cierto? Pero a medida que el problema de la adicción va avanzando, entonces ya no lo hace porque, porque lo hace por pasar bueno, sino porque su cerebro empieza a pedirlo, empieza a pedirlo. Entonces ahí es cuando ya se va volviendo una etapa más avanzada de la adicción. Entonces en la adicción uno siempre habla que al principio la persona lo hace por pasar bueno y luego lo está haciendo porque no repetir la conducta le empieza a generar como una sensación de malestar. Es lo que llamamos el síndrome de abstinencia, que ya les voy a hablar un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces, la primera característica es ese deseo por estar buscando repetir la conducta. Lo segundo es pierde el control, ¿cierto? La pérdida de Mm, control. Pese a los problemas físicos, a los problemas emocionales, a todos los problemas psicológicos que trae la conducta o que trae emitir
constantemente esa conducta, la persona igual los tiene que hacer, ¿cierto? O sea, ya no le importa, o sea, pierde el control, ¿cierto? Y la tercera es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es lo que ya más que todo conocemos como la sensación de fatiga, malestar, es que me da ansiedad, sino cómo, ¿cierto? Es que me empieza a dar una ansiedad si no me tomo esa Coca-Cola, ¿cierto? Entonces ya empezamos como a encontrar ciertas características que van haciendo parte de todo el fenómeno de la adicción. Entonces ahí cada uno va mirando si se está enfocando en alguna de esas, ¿cierto? Y recuerden que estamos hablando de adicciones a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces está un ejemplo típico, el bebedor social. El bebedor social, cada 8 días, digamos que va y se toma sus tragos, ¿cierto? No hay problema, el viernes se puede tomar sus traguitos, al sábado está la resaca o el guayabo, ¿cierto? Pero digamos que hay un control y al otro día la persona no está buscando otra vez como volver a consumir esa sustancia. Inclusive hay gente que dice, no vuelvo a beber dentro de un año, ¿cierto? Aunque a los 8 días se le olvida. Pero digamos que hay un control, ¿cierto? Diferente a la persona que ya tiene una adicción. Esa persona que tiene una adicción ya no tiene un control sobre sí mismo, ¿sí? Sino que todo el tiempo está buscando otra vez lo mismo, ¿cierto? Y también considero que esa adicción, ya como es tan repetitivo, es algo automático, que ni siquiera tú lo buscas hacer, sino que ya tu cuerpo está programado a hacerlo cada 8 días, diariamente, según sea esa adicción. Por ejemplo, mira que ahorita en esta Exacto. charla viene como recuerdo de mi niñez, que a mis 13 14 años, cuando yo tuve sobrepeso, yo era literalmente adicto a jugar en el computador portátil. Porque mis papás se iban a la iglesia súper temprano y yo escuchaba la puerta y pum, me levantaba de una vez a prender el computador a jugar. Hasta que llegaban y lo apagaba y lo pedía prestado luego para seguir jugando. Y podía estar jugando 5 6 horas y no me cansaba y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía. Esa viene siendo también una adicción y que está Claro, aumentando hoy en día en los niños. claro que sí, esa es una adicción comportamental que lo que tú explicas con el ejemplo del pasan 5 horas era igual a lo que yo explicaba, el ejemplo de las raticas, ¿sí? De cómo definitivamente llegaron a la conclusión de que es que hay una conducta hay un placer que me está llevando a que siga y siga y siga todo el tiempo, ¿cierto? Y no es usted, es su cerebro, o sea, pues digamos que sí es uno, pero es el cerebro el que está todo el tiempo en búsqueda de aquello que le está generando un placer. ¿Cierto? Exacto, sí, sí, sí. Pese como a todos esos malestares, a todo ese síndrome de abstinencia, no, el cerebro siempre está pidiendo, ¿cierto? Entonces ahí viene el problema de las adicciones. Cuando usted no hace esa conducta, o sea, cuando usted no prende ese computador, cuando usted no se come las papas con la hamburguesa, con la Coca-Cola, cuando no tiene que repetir, ahí empieza el malestar, me siento mal, ¿cierto? Que es súper lleno, pero a la vez quiero más, ¿cierto? O sea, no le importa como todos esos efectos negativos, tanto físicos, psicológicos como emocionales, pero que su cerebro dice, no, tiene que volver a recaer y volver a empezar el consumo. ¿Verdad? Sí. O miren que también puede que pase que luego de cenar tengo que comerme siempre ese postrecito, ese dulcecito que me como, así ya esté lleno, pero es que tengo que comerme el dulce porque o si no, no puedo hacer mis cosas, no puedo dormir, me da ansiedad, siento que me hace falta algo porque necesito hacer eso, necesito comerme ese dulcecito que siempre todas las noches o luego de almorzar yo me como. Claro, y esa ansiedad es lo que nosotros llamamos esos efectos negativos o eso parte del síndrome de abstinencia que da por no estar repitiendo la conducta. Es Sí. exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, recordemos esos 3 pasos o las 3 características para identificar una adicción y saber que la tenemos, porque ojo, no es Ajá. solo adicción al alcohol, al tabaquismo, sino al internet, a los alimentos, a muchos más aspectos que se viven pues hoy en día. Entonces, el primero es que es Mariana, el tema de tener ansiedad por hacerlo. Sí, estar buscando todo el tiempo
repetir la conducta, o sea, desesperado por ingerir alimentos, por buscar el espacio, por repetir esa conducta. El segundo, Pérdida del autocontrol, listo. O sea, ¿sí? salirse de quicio porque es que tengo que hacerlo. Ya Exacto, tengo que hacerlo ya y es porque lo quiero, lo necesito entre comillas y no puedo seguir así si no lo hago. Y el exacto, tercero es ansiedad. exacto. Sí, ansiedad, desespero, no duermo, no soy capaz de volverme a sentar a trabajar si no me como el dulce, ¿cierto? O sea, esa necesidad o sea, esas emociones negativas que se experimentan porque no está haciendo la conducta, ¿cierto? Entonces no es capaz de seguir si no me come el dulce. Listo, listo, bien, bien, ¿Listo? bien. Ahora, antes de continuar, de seguir, por favor, las personas que están en vivo, dele a los corazones para saber que les está gustando esta información. Escriban su Ujú. comentario, desde dónde nos están acompañando, qué tal les está pareciendo esta información. En este momento ya conocemos qué es una adicción, también conocemos cómo podemos identificarla, las tres características que tiene esta adicción. Así que esta información sí que es bien importante. Lo que les dije al inicio, vean toda la transmisión porque pues es información que les va a servir tanto en su proceso o da como tal en puro conocimiento para luego que le pueda ayudar a otra persona con esto que está aprendiendo en esta noche. Ahora, la mayoría va a tener esta pregunta que está aquí viendo este live. Es bueno, yo ya sé que es una adicción, ya sé esas tres características y tal vez ya conozco a alguien o conozco algo de mí o sé que tengo alguna adicción a alguna cosa en específica, a algo que yo hago. ¿Cómo puedo hacer o qué debo hacer para cambiar esta adicción? ¿Eso se quita o se cambia por otra mucho mejor? ¿O qué se hace ahí? Sí. Bueno, lo que pasa es que a mí me encanta hablar como de las tres características fundamentales para que cada persona se vaya ubicando en qué fase puede estar, ¿cierto? Porque todas las adicciones tienen, como les decía al principio, lo hace por pasar bueno, ¿cierto? Es simplemente esporádico, no todos los días no está con esa necesidad ese deseo infrenable de estar emitiendo la conducta, ¿cierto? Entonces hay que tratar primero que todo de ubicarse en qué lugar está, ¿cierto? Porque, como les decía ahorita, sí, sea cual sea la adicción, uno tiene que buscar como siempre la persona correcta, ¿cierto? Que lo ayude como a cambiar ciertos estilos y hábitos, ¿cierto? Que reemplacen como esa conducta adictiva, ¿cierto? Pero digamos que en fases muy avanzadas, a veces ya los pacientes sí necesitan una intervención farmacológica, ¿cierto? A veces la ansiedad no le va a quitar simplemente con que, bueno, haga ejercicio 2 horas, no, o sea, eso hace parte de todas las estrategias, ¿cierto? Para manejar los pacientes con cualquier tipo de adicción, pero digamos que en fases avanzadas hay a veces que empezar a dar unos medicamentos, ¿cierto? Medicamentos para manejar la ansiedad, medicamentos antidepresivos, medicamentos para que las personas incluso duerman, ¿cierto? Ya depende muy en la que se encuentra la persona, ¿cierto? Entonces, por eso cuando yo hablo de estas tres características, es muy importante que cada uno se vaya ubicando, ¿sí? Si tenemos un familiar, si puede ser usted mismo el que esté experimentando estas situaciones para que en estos momentos las pueda intervenir rápido, ¿cierto? Porque digamos que en estas tres características todavía estamos a tiempo, ¿cierto? Hombre, yo ya veo que estoy perdiendo el autocontrol sobre esto, o sea, yo ya veo que entonces no tengo con solamente una hamburguesa, sino que es que por la noche también quiero otra vez comerme una hamburguesa con unas papas, con azúcar. Eh, no, mira lo del tema del postre, es verdad, el azúcar después del almuerzo, ese dulcecito. Entonces es importante que nos empecemos a ubicar en qué lugar estamos, ¿cierto? Para, digamos, no avanzar más y de pronto no tener que terminar en un tratamiento, pero digamos que hay cierto porcentaje de adicciones que se tienen que manejar ya como con medicamentos. Ok. Ahora, pregunta aquí.
Hoy en día está en tendencia todo el tema de medicamentos naturales. ¿Tú qué concepto, qué opinión tienes de usar medicamentos naturales si los hay para el tema de adicción o ya regirse por el tema de medicamentos como tal, científicos, con todo el tema de laboratorios? ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, la medicina basada en la evidencia a hoy ha demostrado que todavía no se puede utilizar los medicamentos homeopáticos, los tratamientos holísticos, la medicina alternativa. Todavía esto no ha mostrado un resultado satisfactorio o con éxito para mejorar como las tasas de recaídas en los tratamientos de las adicciones. Entonces, en conclusión, todavía seguimos con los tratamientos farmacológicos convencionales que se han utilizado en gran parte del mundo para el manejo de las adicciones. Listo, súper. Ahora, mira que a mí me surge esta duda y estoy seguro que a la mayoría de personas que están aquí en esta transmisión. Ok, si yo tengo una adicción a tal cosa, me formulan medicamento para controlar esa ansiedad y todo el tema. Pero aquí no estaría con el tiempo luego generando esa adicción al medicamento para estar bien. Dependería del medicamento para que no me dé la otra adicción. Entonces ya tendría esa adicción al medicamento. ¿Qué se Sí, podría hacer ahí? Si me imagino que esto pasa porque pues lo he escuchado en algunos casos. Eh, Cuéntanos ahí un poco. sí, es verdad. Realmente uno luego de que, a ver, cuando una persona es adicta, su cerebro, digamos que tiene los receptores ocupados para eso que le está generando la adicción, sobre todo, por ejemplo, con el consumo de las sustancias. Entonces uno tiene que dar medicamentos que, digamos, vayan y ocupen en ese receptor donde la sustancia actúa. Por ejemplo, yo fumo cigarrillo, ¿cierto? Entonces me dan un medicamento para que venga y donde se deposita, digamos, la nicotina a nivel del cerebro, ese medicamento venga y la desplace y lo llene, ¿cierto? Entonces mi cerebro no pide nicotina porque este medicamento está haciendo eso, ¿cierto? Eso es como eso se llaman medicamentos agonistas o antagonistas, ¿cierto? Pero entonces uno lo que hace es que empieza el tratamiento y va haciendo el desmonte, digamos, de la sustancia o de lo que la paciente consuma o de el manejo de la ansiedad, ¿cierto? Entonces uno empieza estos medicamentos, pero a medida que el paciente vaya progresando, vaya cambiando algunos estilos de vida, algunos otros hábitos, ya se puede empezar el desmonte de estos medicamentos, entonces no termina volviéndose adicto como a esa terapia farmacológica, ¿cierto? Pero digamos que inicialmente hay muchos casos en que se tiene que utilizar estos medicamentos. Ok, listo, listo, listo. Entonces, en ese caso se va quitando de manera progresiva ese medicamento de forma Exacto. paulatina, poco a poco, para que ya no dependa del medicamento, sino que ya eso sea algo tuyo, de que ya no necesitas ni siquiera el medicamento para estar bien. Exacto. Ujú. Entonces, Listo. esa es una creencia y mucho pues que los pacientes dicen, no, es que entonces me montan estas benzodiazepinas, que es por ejemplo lo que dan los medicamentos para dormir, por ejemplo, y luego me vuelvo adicto. Sí, pues hay ciertos medicamentos de esos que generan dependencia, pero digamos que, como les decía yo ahorita, siempre buscar como los profesionales idóneos para tratar todas estas conductas. Listo, sí, totalmente. Es lo que dices, es verdad. Contactar, estar guiado, tener una asesoría con la persona adecuada, con el especialista, que en este caso sería Mariana como tal, ya que es la persona que pues ha estudiado el tema y pues sabe y tiene un pleno conocimiento sobre esto. Ahora, Ujú. pregunta Mariana, para eliminar, para cambiar esa adicción, lleva a cabo, dependiendo del caso, uso de medicamentos, como nos contaste ahorita. También se Ujú. puede hacer terapias o qué otras opciones se cuenta para poder ayudar a que esta adicción disminuya. Sí.
Entonces, adicional al tratamiento farmacológico, nosotros siempre recomendamos que los pacientes empiecen a hacer todas las cosas que generen cambios en su estilo de vida. Entonces, uno siempre trata de que, digamos, que el manejo sea multidisciplinario, que incluya una persona que le ayude con la parte, digamos, de deporte, que le ayude la parte de nutrición, trabajo social en algunos casos, la parte de terapias conductuales por parte de psicología, eh, psiquiatría. Hay casos en que los pacientes, digamos, a través de a lo largo de su adicción desarrollan también unas depresiones severas, unos trastornos de ansiedad en las que se requiere a veces también el apoyo de psiquiatría cuando son de pronto de difícil manejo, pero la idea es que el paciente tenga un manejo multidisciplinario, ¿cierto? Entonces no solamente es como, ven, yo lo trato y lo formulo y le explico en qué va su proceso de enfermedad, ¿cierto? Porque como siempre hemos dicho, es una enfermedad, sino que el paciente tenga un manejo multidisciplinario que incluye todas estas disciplinas que les acabo de mencionar. Listo, listo. Entonces, se apoya de todo, desde el entrenamiento, una mejor alimentación, actividades como servicio social, también si Exacto. necesita ya como tal eh, citas, asesorías, psiquiatras también se usa para pues Exacto. que el cambio sea pues completo y se apoye de todas las áreas y no solo con medicamentos. Tómese eso y ya verá que en 3 meses ya no tienes adicción. Exacto, así tal cual. Eso no es un solo medicamento y tomes esto para que duerma y ya, y se le quita, no. Y el paciente tiene que entender que tiene que cambiar muchas cosas de su vida, ¿cierto? Entonces, si el problema es la comida, pues entonces tendrá que buscar un profesional adecuado que le ayude como a establecer unas metas y que le explique también como esta parte de nutrición. Si el paciente su problema son las fiestas, entonces tendrá que ir a cambiar las fiestas por hacer ejercicio, ¿cierto? Porque la parte Mariana, no te escucho. de Ya, recuperación. Hola, ya, ya, sí, ya volviste. que buscar siempre como esos profesionales, ¿cierto? Hablaba de que el ejercicio hace parte de la estrategia fundamental en el tratamiento de las adicciones y aumenta pues un poquito las tasas de éxito en la recuperación de ellos. Totalmente. Sí, incluir el entrenamiento te va a ayudar a nivel hormonal, a que generes hormonas distintas a las que tienes en este momento, a que salgas de esa zona de confort, a que cambies de ambiente, a que mejores tu salud y pues a que el cambio pues sea un poco más rápido desde que te apoyes en todas las áreas. Ahora, equipo. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para Mariana, por favor escríbanla por aquí abajo. Sale un signo de interrogación, como una burbujita. Escriban allí las preguntas para que me lleguen a mí y yo la leo aquí en directo. ¿Vale? Así que escríbanlas allí y no las vayan a escribir por los comentarios. Ahora, yo tengo una duda. Mariana, la adicción del azúcar, cuando uno come azúcar, genera pues muchas alteraciones en nuestro cerebro por el azúcar como tal que contiene, que crea como una dopamina en nuestro cerebro. Esa adicción es igual de difícil de dejarla a una adicción de tomar cerveza, por ejemplo, o no hay ninguna más difícil que la otra, o todo es lo Sí, mismo. no, hay adicciones que tienen, digamos, un impacto muchísimo más grande y son más fuertes. Digamos, por ejemplo, con el tema digamos, con la heroína. Es muchísimo más fuerte dejar la heroína que dejar el cigarrillo, ¿cierto? Entonces, la adicción a la comida, la adicción a los azúcares, al chocolate, a las bebidas carbonatadas, al pan, a las hamburguesas, a todas las cosas que son ricas en calorías o en carbohidratos, digamos que no tiene un impacto tan grande como es el, por ejemplo, consumo de las sustancias psicoactivas. Ok, Entonces, listo, listo. Entonces es mucho más fácil yo mucho cambiar más fácil. esa adicción por la gaseosa, por el azúcar, por los postres el fin de semana.
que una adicción ya a alguna sustancia psicoactiva. Sí, es más difícil porque ya digamos que lo que les decía, los daños son iguales, digamos la parte patológica que está pasando allá es igual, pero hay cosas muchísimo más riesgosas de ser más adictas y más difíciles de dejar que otras, que las sustancias. Ok, listo. Eh, ¿Qué recomendaciones les puedes dar a una persona que tenga alguna adicción que en este momento en la charla se dé cuenta que y diga, no, yo tengo esta adicción a tal cosa? ¿Qué le podrías recomendar o sugerir a esa persona que haga? Listo, yo pienso que lo más importante es que cada uno se vaya evaluando de acuerdo a las características que yo les mencioné, en qué momento o en qué etapa de una adicción pueda estar, ¿cierto? Para que, digamos, la intervenga ahí mismo, porque hasta donde yo les mencioné, estamos hablando digamos, de conductas iniciales que todavía pues están como a tiempo. Entonces, si yo me encuentro en alguna de esas, la idea es como buscar un profesional idóneo para que me haga unos test, ¿cierto? Bien sea una adicción a la comida, bien sea cualquier sustancia, me haga unos test porque nosotros en adicciones todo lo manejamos con unos instrumentos y los instrumentos hacen como unas preguntas donde tiene unos puntajes y de acuerdo a cada puntaje nosotros empezamos a tratar los pacientes. Entonces, en caso tal de que alguno se siente identificado con las conductas o con las características mencionadas, pues idealmente como acudir pues digamos, a un especialista para mirar si está entrando en una adicción que pueda ser severa, ¿cierto? Porque digamos que no todas las personas terminan con conductas adictivas, ¿cierto? Hay personas que se pueden quedar en bebedores sociales y de ahí no pasa, ¿cierto? Hay personas que son capaces de controlar, ¿cierto? Porque eso tiene ya un componente genético, un componente social, ¿cierto? Que ya hacen que la persona entre en más riesgo de generar pues como la conducta adictiva. Acá lo más importante es que si usted se está identificando con alguna de las cosas que yo mencioné, pues es bueno que vaya a la consulta con un especialista para revisar y realizar como los instrumentos de tamizaje. Ok, listo, listo. Totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, si mi papá tuvo una adicción al cigarrillo y al alcohol, a beber cada 8 días y no salía de allí, y yo siendo el hijo de él, ¿hay más probabilidad de que pueda tener esa misma adicción o no tiene nada que ver la genética allí, por ejemplo? La genética es muy importante, ¿cierto? Inclusive ya hablamos de dos componentes, ¿sí? Hablamos de la genética, o sea, ese componente hereditario, es que mi papá, así como estás diciendo, mi papá era alcohólico, toda mi familia fuma, ¿cierto? Esa persona, digamos que tiene más riesgo de terminar en una adicción, es decir, no tiene más riesgo de que fume, sino de que fumar lo lleve a ser adicto, ¿cierto? Es decir, es que toda mi familia fue fumadora y yo pruebo el cigarrillo, pues tengo un alto riesgo de que termine en una adicción al cigarrillo, ¿cierto? Es muy importante saber acá con esta pregunta porque en la adicción a las comidas sucede algo muy característico y son estos chicos adolescentes, hijos de papás obesos, con sobrepeso, ¿cierto? Donde, digamos, todos en la casa consumen así, pues, alimentos ricos en carbohidratos, todos tienen enfermedades relacionadas como con este tipo de trastornos. Estos chicos adolescentes, como su cerebro está en desarrollo, tienen muchísimo más probabilidades de que terminen en una adicción más rápido que cualquier otra persona. ¿Cierto? Porque son jóvenes y tienen además esa herencia, ¿cierto? Entonces, ahorita en adicciones hablamos de un componente genético o hereditario y un componente que se llama la epigenética. La epigenética se refiere como al comportamiento ambiental, es decir, mis papás no son bebedores, pero yo me muevo en un ambiente donde todo el mundo está bebiendo, ¿cierto? O donde todo el mundo está comiendo, o donde todo el mundo consume sustancias, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo como a sumar factores de riesgo para terminar en una dependencia más rápida que cualquier otra persona. Ok, solo con el ambiente con el cual te rodeas. Solo con eso Exacto. ya incrementa esa posibilidad de que, ok, nadie en mi familia fuma, nadie, pero
mis amigos de la universidad, todos fuman, mi grupo social, los cinco. Hay una mayor probabilidad de que yo me vuelva fumador y que tengas adicción si sigo estando en ese mismo círculo social. Claro, exacto. Entonces, ahí el riesgo está en que empiezas a experimentarlo, ¿cierto? Porque las adicciones parten de simplemente un experimento, de consumos esporádicos. Entonces, hay más riesgo de que estos consumos esporádicos terminen en una adicción muy rápida, más rápida que cualquier otra persona. Cuando hay estos factores de riesgo alrededor, cuando hay un componente genético y cuando hay un componente, digamos, ambiental que predispone a que avances más rápido en tu adicción. Totalmente. Y miren que aquí esta charla ha sido muy, muy interesante y se ha aprendido un montón para las personas que aún se encuentran en sobrepeso u obesidad, que están pesando 100, 110, 120 kilos y que aún no ha comenzado su proceso de cambio. Las invito a que inicien ahora mismo, ya que ese ambiente en el cual tú estás, de esa mala alimentación, de ese sedentarismo, está afectando de manera indirecta a tu hijo, a incitarlo a que haga lo mismo que tú, a que no hagas nada, a que comas muy mal y que aumente esa probabilidad de que tu hijo tenga obesidad y comience con luego el tema de problemas de salud, con el aumento de el azúcar, el colesterol, el sedentarismo y conlleva pues a una cantidad de problemas. Así que por favor, si no has comenzado tu proceso de cambio, si sigues alimentándote igual, no entrenas, estás viendo los live, ves toda la información que yo coloco en redes sociales y aún así no inicias en tu cambio, piensa en tu hijo. Él está aprendiendo todo lo que tú estás haciendo, que no te mueves, que no haces ejercicio, que comes muy mal y todo esto lo estás inculcando en él y lo que nos dijo Mariana, el ambiente en el cual estás incrementa esa probabilidad de que tú tengas esa adicción. Así que, ¿qué es lo que le estás enseñando a tu hijo en este momento? ¿Cómo lo estás educando? ¿Qué valores le estás enseñando para que tu hijo no llegue a tener ninguna adicción por la comida, por las papas fritas, por la tecnología? Porque puede que tú regañes a tu hijo porque está mucho tiempo en el celular, pero tú pasas el mismo tiempo en el celular, no haces ejercicio y no cuidas de ti. Entonces sí que es importante vernos nosotros y dar ese ejemplo en nuestros hijos para que no tengan ningún problema de salud y no cuenten con ninguna adicción a lo largo de su vida. Eso sí, por Y, favor. y- y lo más triste es que, aparte de que se le está heredando todo este comportamiento adictivo, le estamos sumando cargas a que empiece a sufrir de la presión, a que empiece a sufrir del colesterol, a que tenga más riesgo de desarrollar un infarto, ¿sí? Un derrame, pues que es como la gente lo conoce, un accidente cerebrovascular a temprana edad, porque como les decía, como eso se va volviendo hereditario, entonces los jóvenes empiezan con los consumos tempranos, su cerebro está en desarrollo, entonces la probabilidad de terminar en la adicción va a ser más alta, ¿cierto? Porque su cerebro está en desarrollo, entonces vamos sumando cosas, entonces el componente ambiental, el componente hereditario, ¿cierto? Un cerebro que se está desarrollando, ¿cierto? Entonces ahí vamos sumando todo esto para que termine en una dependencia más rápida y con ende pues los trastornos. Imagínate, ya estos chicos están sufriendo de la presión supremamente temprano, están con el colesterol alto, entonces ahí está, bueno, mira, todos los casos que vimos en la pandemia de jóvenes, ay, y es que tan joven, ¿cierto? Y tan jóvenes ya sufriendo de tanta cantidad de problemáticas asociadas a todo el consumo, sobre todo acá en el consumo, pues entonces de alimentos. Totalmente, sí, 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 es verdad y hay que ser conscientes de la consecuencia que hay de que nosotros tengamos alguna adicción y que tu hijo está aprendiendo todo lo que tú estás haciendo para que evites y disminuyas esa probabilidad de que tenga algún problema de salud o llegue a sufrir de bullying, de abuso en el colegio porque está subido de peso
etcétera. Así que evitemos esto, cuidemos de nosotros para cuidar también a los demás y así pues mantenernos en un ambiente saludable y tener un bienestar en nuestras vidas que estoy seguro que eso es lo que todos estamos buscando. Ya Así es. ahora, en este momento, pues no han llegado preguntas. Es que yo la verdad creo que todo ha quedado tan claro. Yo he hecho Ujú. bastantes preguntas. Siempre Súper. aprovecho para hacer preguntas y para hacer las preguntas que creo que ellos tienen también. Claro. Soy como el interlocutor de ellos, de lo que ellos están pensando. Punto. Y una vez aquí hago la pregunta, hago la aclaración, lo que haya que hacer. Así que bueno, no han llegado preguntas. Ha sido porque ha estado tan claro todo que, bueno, ya ha quedado Bueno, solucionado súper. totalmente. Así que bueno, Listo. vamos a finalizar el live en esta oportunidad. Mariana, yo te doy mil gracias por tu tiempo, por toda la información que nos has brindado, pero antes de cerrar el live, vamos a hacer un resumen muy breve, muy breve. ¿Listo? Entonces, la adicción es una enfermedad mental. Listo, que no solo es por Pues, el alcohol o el tabaquismo, sino por también la alimentación, el dulcecito, estar mucho tiempo en la tecnología. Todo esto viene siendo una adicción y que es de manera automática que tú lo haces, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Ahí vamos bien. Ujú. Eso, dale. Sí, automática y que cuando no lo hace, empieza a generar ese montón de efectos negativos en el cerebro o en el cuerpo. Listo. Y tenemos tres características para identificar esa adicción. Danos un resumen así súper breve. ¿Qué es? Perfecto. La primera, de nuevo, Como la búsqueda. Todo el tiempo estar buscando la sustancia o repetir el comportamiento. sentirse que le hace falta algo, como que, uy, algo me hace falta, necesito esto, que no puedo estar tranquilo si no lo hago. La segunda, Pérdida del autocontrol. el autocontrol. Y Ujú. ya la tercera es El síndrome de abstinencia cuando no hace la conducta. O sea, el malestar físico, emocional, ahí está el arrepentimiento, el guayabo moral, el me siento mal, pero bueno, no me importa, tiene que volver a repetir y volver a empezar. listo, perfecto. Entonces ya aprendimos qué es una adicción y cómo la podemos identificar. Si cuentas con alguna adicción, tal vez durante la transmisión te evaluaste a ti misma, lo mejor aquí es que contactes con un profesional, te asesores de la mano de un médico especialista que tenga un amplio conocimiento sobre el tema de adicciones para que pues lleves a cabo un plan para quitar esta adicción, ¿verdad? Ujú, así es. Listo, perfecto. Y ojo, aparte de contactar al médico, es importante que comiences a entrenar, cambia tu círculo social, las actividades que no habías hecho antes, sal de la zona de confort, mejora tu alimentación, practica yogas, terapias, de todo para que sea un trabajo multidisciplinario y no solo con medicamentos. Así es. Listo, listo. Entonces ahí está la información, equipo. Mariana, de nuevo, mil gracias por la información, por tu compañía. Estoy seguro que más adelante nos vamos a conectar en otro live por aquí. Síganla, ella va a estar subiendo información en su red social. Lleva poco por aquí, pero va a estar moviendo Instagram. Así que bueno, vayan y síganla si no la han seguido. Y equipo, nos vemos el otro martes, el último live del año. Voy a estar dándoles una información, pero de perlas para el 2022. ¿Vale? Entonces, Mariana, igual, ya sabes, bienvenida por aquí. Las Muchas, puertas quedan abiertas. muchísimas gracias. No, no, a ti, a ti. Bueno, a Quedamos ti. en contacto, ya saben, síganla y el live queda guardado aquí en Instagram y se sube al canal de YouTube para que más personas pues conozcan toda esta información que hemos dado. Claro que ¿Vale? sí. Entonces, bueno,
Que pasen buena noche y Listo, nos vemos luego. listo. Chao. Cuídense. Chao, Chao. chao. Chao.